En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Este fin de semana tenemos el tercer anuncio de la pasión de Jesús y también la reacción de los discípulos. Para los que han leído el Evangelio ya de este domingo, la reacción es terrible por parte de Santiago y Juan, porque quieren los primeros puestos. Primero quiero comenzar con un texto que no viene en el Evangelio de hoy, pero es el texto que lo precede. Está en el Evangelio de San Marcos, por supuesto, que es el que estamos leyendo en el capítulo 10, pues en el versículo 32 al 34 nos cuenta el anuncio de la pasión. Hay algo muy lindo en este anuncio, y es que continuaron el camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Él es el buen pastor. Y es una ascensión a la ciudad de Jerusalén, que está sobre una montaña. Perfecto, eso es sencillo. Pero Jesús también, en este proceso de entrega, de amor, de perdón, de reestructuración y transformación del ser humano, entre ellos los discípulos y usted y yo que escuchamos este estudio bíblico, el Señor también se sentará a la derecha de Dios Padre después de la cruz. Resucitará. Todo poder se me ha dado en cielo y tierra, dirá el texto. Pues aquí Jesús marchaba delante de ellos. Él lidera este camino y todos van siguiéndolo. Pero fíjese que los discípulos estaban desconcertados. Ellos ya se imaginan por los demás anuncios que algo fuerte va a pasar, pero no pueden señalar exactamente qué es lo que podría, aun si Jesús ha sido bien claro con ellos. Los demás que lo seguían, dice el texto, tenían miedo. Jesús entonces reúne a los 12 para decirles lo que iba a pasar. Y fijémonos en los verbos. Primero, estamos subiendo a Jerusalén. Es normal, estamos en esto. El Hijo del Hombre, y comienzan verbos, los marqué en rojo para que sea más fácil darnos cuenta que son 7 verbos. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. 7 verbos para decir: este sufrimiento será completo. Esta entrega de Jesús por nosotros, por la reestructuración de nuevo del ser, del nuevo Adán, de la nueva creación de Dios en Cristo, pues va a ser intensa, va a ser cruenta,
Y Jesús, mencionando estos 7 verbos, no tiene miedo. Vuelvo a repetir lo que se dice al principio en el versículo 32. Jesús marchaba delante de ellos. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Así que en esto es impresionante que Jesús ya percibe lo que viene en esta revelación que está presentando a los discípulos. Lo describe con lujo de detalles este Evangelio de Marcos, pero también nos dice, pero 3 días después resucitará. Se necesitaron 7 verbos para decir que lo que le iban a hacer a Jesús. Y se necesitó uno solo para decir quién triunfa. Triunfa Jesucristo. Resucitará. Así que el mal es intenso cuando quiere destruir. El mal, el pecado, el odio, la división, la envidia, todo eso junto es como una fiera que está rabiosa y que quiere destruir completamente. Pero 3 días después resucitará. Así que no puede, por más intenso que sea el pecado, por más intensa que sea la oscuridad, el amor y el poder de Jesucristo triunfará, resucitará. Y ahora entonces llegan los 2 discípulos, Santiago y Juan, con el Evangelio de lo que tenemos este domingo. Y dice el texto que entonces ellos dos llegan a pedirle a Jesús algo. Le dicen, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir, le dicen. Esto es como si un niño llegara a donde el papá y la mamá, una niña también, pues por supuesto, que llegaran donde su papá o su mamá a decirle, mamá, dime sí a lo que te voy a pedir. ¿Pero qué me vas a pedir? No, primero dime sí, que me lo vas a dar y después te digo qué es. De esa manera no se juega. En todo caso, aquí tenemos a los discípulos que quieren más o menos desarrollar este juego con Jesús, atarlo de manos. Como Jesús los enfrenta es, ¿qué quieren de mí? Y eso como que los desarma un poquito. Y responden, concédenos. Ya no es como una obligación, es concédenos entonces que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Estos discípulos no habían pedido nada hasta el momento presente. Lo que sí sabemos es que todos ellos habían estado discutiendo quién era el mayor, quién era el más grande, quién era el más importante. Recordemos que todos también fueron testigos cuando Pedro dijo a Jesús, tú eres el Mesías, y que Jesús le dijo, pues este Mesías va a tener que sufrir y morir y resucitará. Y que Pedro trató de disuadirlo, convencerlo que no lo hiciera. ¿Y qué le dijo Jesús? Satanás, vete para atrás. Y después, con el ejemplo que citaba ahorita, los discípulos preguntándose quién de ellos era el más importante, ¿qué hizo Jesús? Tomó a un niño y dijo, es que el que se hace como uno de estos es importante. Es el primero en el reino de Dios. Así que está enseñándoles, pero se nota que la conciencia de los discípulos está lejos de captar completamente lo que Jesús les ha estado tratando de compartir. Pero bueno, Jesús es paciente y esa es la parte más linda. Entonces Jesús va a comenzar a explicarles a estos dos que se le adelantaron a todo el mundo para ir a asegurarse que nadie pidiese esos 2 puestos, sino que ellos se lo ganaban. Jesús los desarma con el versículo 38. Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Y la copa tiene connotaciones de la ira de Dios. Con la ira de Dios la gente se confunde porque dice, pero es que entonces Dios está enojado. No, es que lo que muchas veces en la Biblia se contempla cuando Dios está presente es que Dios limpia.
y que entonces todo aquello que es negativo, todo aquello que mancha, todo aquello que destruye, todo aquello que te deja incapacitado, no puede delante de Dios. Entonces la ira de Dios es como mi amor desarma todo. Cuando la copa se voltea, se dice pues esa ira de Dios, pero Dios tiene misericordia hasta del más pequeño. Dios tiene misericordia de todo el mundo, de usted y de mí. Entonces, ¿qué ira es la que el Señor suelta? La limpiadora. Es como si usted tiene algo muy lleno de un trapo, digamos, lleno de sucio y de manchas y que le pone el blanqueador que blanquea todo cuanto existe. Entonces, ve, mire, esas manchas no pudieron contra el blanqueador. Pues la ira de Dios, la copa derramada, es como eso. Es esa presencia maravillosa de Dios a la cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como lo pasó con Jesús una vez que murió y resucitó. eh, Tiene todo poder. Así es también esta copa. Y el bautismo, pues por supuesto, Él va a ser, es en su sangre preciosa. Esto es maravilloso. Jesucristo no está pagando eh, pues, la salvación de alguien más con vidas extrañas. Él paga consigo mismo. Él se entrega por puro amor de nuevo. Y esa es la parte más linda de todo esto, porque está diciendo, ¿pueden ustedes entregar y tener amor eterno? ¿Pueden ustedes amar tanto a un pecador que van a dar la vida por él? Y ellos dicen, sí podemos. Van a salir corriendo dentro de poco. Si hubiesen podido, se hubieran quedado, cuando arrestaron a Jesús, se hubieran quedado con él. Hubieran dicho, crucifíquennos a nosotros al lado derecho e izquierdo de él, pero no lo hicieron. Por supuesto que su conciencia de esta situación era así de pequeñita y el amor de Dios y de Jesucristo es inmenso. Por eso Jesús trata de ponerles esta realidad. Ellos no pueden captar la profundidad, la riqueza. Y Jesús va a decir después, pues sí, la copa que yo bebo, la beberán también ustedes un día y serán bautizados con el mismo bautismo. Pero por supuesto, sentarse a la derecha o a la izquierda, dice Jesús, eso yo no lo hago. Eso lo tiene preparado el Padre. Es diferente. Muy bien, pero entonces, ahorita vamos a ver la reacción de la comunidad, pero nosotros nos quedamos con esa petición de estos que trataron de saltarse a los demás hermanos, a los demás discípulos, para poder obtener algo. Va a servir como lección para ellos, para entender que el reino de Dios no es solamente para tener los puestos de poder, sino para tener el puesto de servicio. Que eso hubiera sido bonito, que ellos dijeran, queremos estar a la derecha y a la izquierda tuya para poder acompañarte y sanar como tú sanas, amar como tú amas, tocar a los leprosos como tú los tocabas, perdonar a aquellos que se sienten oprimidos por el pecado y por el demonio. Ahí hubiera sido bonito. Pero no, ellos querían por las conversaciones que tuvieron antes, cuando Jesús manifestó su camino a la pasión, se notaba que lo que ellos buscaban era poder. Y entonces, ¿qué sucede? Después de que ellos se pidieron la derecha y la izquierda, que estaban tratando de adelantarse a los demás se ponen enojados. Y dice el texto en Marcos que entonces los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. ¿Y por qué se enojan? Porque se les adelantaron, por supuesto, porque también ellos querían lo mismo. Pero estos dos habían sido inteligentes, ¿sí? Antes de que alguien se acerque, hagámoslo nosotros. Pero entonces todos están hechos y cortados con la misma tijera, del mismo material y cortados con la misma tijera. Todos quieren entonces poder. Pero resulta que es algo que nosotros a veces no conocemos.
pero tiene que ser obvio cuando leemos historia universal, que en la antigüedad, si una persona tenía un cargo importante, era porque había aplastado a otros, porque en su camino había hecho y deshecho. A nadie lo nombran en un puesto alto en el imperio, cualquier imperio, solamente por tener la cara bonita. No lo ponen por humilde, no lo ponen porque hace mucho servicio social. Lo ponen porque ese es capaz de matar a quien sea para defender el reino. Así que muchos de ellos están en esos puestos porque son capaces de dominar a todos aquellos alrededor de ellos. Y esa es la manera como manifiestan su poder y sus capacidades. Jesús entonces, llamando a los 12, porque los oyó que estaban enojados, les dijo en el versículo 42, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad, pero no será así entre ustedes. Y continúa el texto, el que quiera ser el más importante entre ustedes será el servidor, será el más pequeño entre todos, porque esa es la manera en cómo se explota, digamos, la gracia de Dios. Entonces, la importancia para aquellos que tienen la lógica del reino de Dios es diferente. No hay que matar, no hay que criticar a una persona para que nadie le crea. No hay que destrozarle la dignidad a nadie para que me den el puesto a mí. Por el contrario, es ayudar, sanar, perdonar, servir. Es allí donde comienza uno entonces a florecer. ¿De qué te interesa ser grande en este mundo si pierdes tu vida? ¿De qué te interesa ganar todo lo que se pueda ganar si al final de cuentas vas a terminar desgraciado, sin gracia, sin salvación, sin una vida eterna? Por eso Jesús les está dando la clave y la lógica del reino de nuevo, para que ellos se preocupen por aquello que es importante. Jesús continúa explicándoles entonces, el que quiera ser el primero será esclavo de todos. Esa es la condición que Jesús pone. Entonces ya ellos saben, bueno, Señor, entonces si yo quiero parecerme a ti, tengo que hacer lo que tú hiciste con otros. Y lo que tú hiciste fue justamente dar un lugar de dignidad a las personas. Así que voy aprendiendo. Luego, Jesús continúa entonces la enseñanza. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Allí donde agarró todas las ideas, se puso como ejemplo y está diciendo, esta es la manera como le gusta a Dios. Así que si usted quiere tener la lógica de Dios y complacer a Dios y hacer su voluntad, entonces mire lo que yo hago y sígame, que es lo que al principio del Evangelio se nos decía, pues la parte que no viene en lo que leemos este domingo, en el anuncio de la pasión, que decía que Jesús marchaba delante de ellos. Es Él el que está abriendo el camino. Camino en esta humillación, tomar los pecados del mundo, camino a través de la cruz, a través de la muerte, resurrección. Y entonces, ahora, ¿para dónde vamos nosotros? Nos quedamos con una idea aquí, rescate. Dice que sepan que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sí, es obvio, él sirvió en todo lo que pudo, sino a servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Esto de rescate por una muchedumbre es algo muy simple. Recuerde usted que ese tiempo de esclavitud había mucho siervo y cuando un imperio dominaba un área que a veces era grandísima, todos se volvían súbditos en ese imperio. Los que los volvían esclavos, los esclavos no pueden defender sus derechos. Y un esclavo tampoco puede defender los derechos de otro esclavo. Entonces los esclavos no tienen quien saque la cara por ellos cuando ellos lo necesitan.
Jesucristo está hablando aquí en este momento que el Hijo del Hombre, entonces, dará su vida y esa vida será rescate por una muchedumbre. Y la muchedumbre que vemos y escuchamos en el libro del Apocalipsis es de un número que nadie podía contar. Y le pusieron un número. Y por supuesto, nosotros sabemos, esa es toda la cristiandad. 144,000, dice el texto. ¿Y por qué 144,000? Porque 12 discípulos, 12 tribus de Israel, 12 por 12, 144, y el número 1000 significa eternidad. Así que es toda la historia de la revelación de Dios en sus siervos, en donde Dios se manifiesta para dar vida eterna y una transformación a la historia completa. No solamente el tiempo donde vivió Jesús, a toda la historia, por eso es multiplicado por 1000. Y fíjese que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos algo de este rescate, una profecía de Isaías. Hay más. A mí me encanta esa del profeta Isaías, pero más que todo en este momento, porque viene como la primera lectura de este domingo. Se las proyecto. Comienza capítulo 53, versículos 10 y 11 del profeta Isaías. Esa frase primera me interesa para poder explicarla un poquito el sentido divino de la frase. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Y a veces uno puede pensar, pero entonces Dios tan cruel que encuentra gusto en triturar a su hijo. La palabra en realidad que se utiliza, hapetz, se dice en hebreo, es una palabra especial. Y quisiera compartirla también para que vean la definición de esa palabra para los estudiosos. Entonces, hapetz es una palabra que la ponen ahí, la ponen como chapetz, porque CH hace como una J, pero una J profunda, gutural. Entonces, hapetz. Y normalmente es traducida, aquí lo pueden ver, como delight, como un gusto. Y ese es el que nosotros en realidad le deberíamos de dar. En la mayoría de los textos se habla más bien de complacido, que una persona pudo encontrar sus delicias en algo. En aquel dice que Dios vio bien en triturar a su siervo. El ver bien pudiese ser una acepción, pero la manera como el texto estaba era diferente, porque decía el Señor quiso. Y esto es más que todo de complacer. ¿Por qué de complacer? ¿Qué hay de complacer en un texto donde alguien va a ser destruido? Vuelvo a proyectar la primera lectura. Si yo le cambio este quiso, el Señor se estuvo complacido, digamos. Estuvo complacido al ver el sacrificio de su siervo con el sufrimiento. ¿Qué querría decir allí? Y es ahí donde yo quiero darle sentido a esto. Dios no se alegra de que Jesús haya sufrido, pero Dios es capaz de ver el amor tan grande que tiene Jesús por nosotros, que Jesús no renuncia a ese sacrificio. Entonces, ¿por qué se utiliza la palabra hapetz? Porque significa, hay delicia para mí en ver que mi hijo ama tanto como amo yo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo. Tanto amó el Hijo Jesucristo a la humanidad que no le tuvo miedo al sufrimiento. Y repito, por eso se nombraba con 7 verbos para decir sufrimiento completo, pues Jesús le puso la cara a ese sufrimiento, no le tuvo miedo. Y por eso es entonces el hapetz, para decir, el Señor se complace en cómo este hijo se ha entregado al sufrimiento para dar salvación. Mire ahora el resto del texto.
cuando entregue su vida como expiación, sí, por eso es que se alegra Dios, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Verá la luz, resurrección, decimos nosotros. Esta es una profecía de Isaías. Para nosotros, aquí está hablando de Jesús. El versículo 11. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Allí es donde vuelvo a repetir, por eso el Señor se alegra de ese amor tan eterno que tiene su siervo. No es en el sentido, vuelvo a repetir, que Dios quiere triturar, que Dios quiere volver pedazos a su siervo. No, es más que todo por esa palabra en hebreo que está en ese texto de Isaías 53, es que está complacido, está con sus delicias, es decir, con una alegría interna maravillosa de ver que su hijo ha tomado sobre sus hombros, sobre su ser, todos los pecados de estas personas. Entregó su vida como expiación y por eso verá a sus descendientes, prolongará sus años. La resurrección, esa es la resurrección. Y con los sufrimientos justificará mi siervo, mi hijo, dirá Dios. Pero como esta es una profecía de Isaías, no conocían a Jesús todavía. Justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre también que será derramada por la salvación de muchos, dice el texto. Pues es allí donde para nosotros se cumple. Esta profecía de Isaías se cumple en el amor eterno de Jesucristo, que iba delante de sus ovejas, que sabía lo que iba a pasar y no le tuvo miedo a la muerte, a la humillación, porque su amor por nosotros era más grande. Yo bromeaba estos días y ya me han escuchado a veces esa misma broma antes, como nosotros podemos pretender que somos bien buenos, que somos bonachones, que somos de todo, pero sobre todo, a veces cuando llegamos a la iglesia, traemos los ojitos para así de personas santas y, ay Señor, si tú me conoces, tú sabes cuán humilde soy. Y el Señor pudiese decir, sí, te conozco bien. Te conozco cómo le gritas a los otros, te conozco cómo criticas, te conozco que cuando te enojas aquí hasta tiemblas. Te conozco bien. Pero sabes, conociéndote bien, conociendo tus debilidades, conociendo tus logros, conociendo todo lo que tú eres, te amo y quiero ofrecerte vida eterna. Mire, si nosotros conociéramos todo lo de todo el mundo, podríamos decepcionarnos de los pensamientos, de las acciones, los errores cometidos. No para Jesucristo, no para el Padre Dios. Y por eso ese amor tan profundo, esa sangre tan preciosa de Jesús por nosotros, Jesús era el único que podía sacar la cara por ti y por mí. Y no tuvo pena. No se sintió débil para decir, no, 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 no lo voy a hacer. Por el contrario, él era el único que podía rescatar al esclavo, que podía rescatar a cada uno de nosotros y lo hizo. Por eso, para él la gloria, el honor y el poder, porque cargó sobre su carne, lo dirá la carta de Pedro, sobre su carne cargó todos los pecados nuestros, que lo decía Isaías 53, versículo 11. Entonces, nosotros le damos la gloria a él. De nuevo, el honor, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ven a conocer a mi Salvador, a mi Salvador. Ven a conocer a mi Salvador y juntos alabemos.
demos la gloria.